Feliz domingo. Te doy la bienvenida aquí de Estados Unidos. Quiero saludarte a la distancia. Estamos aquí en el Ministerio de King of Calling, Tallahassee, Florida. Vamos a compartir una preciosa palabra, pero antes vamos a estar orando para abrir este tiempo. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta palabra poderosa que vamos a compartir. En el nombre de Jesús, toma el control, Señor, de toda mente, de todo pensamiento que se levante, de todos aquellos que están escuchando esta palabra en esta mañana. Cancelo todo espíritu que se levante en contra de perturbación. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, llénanos con tu palabra. Abrimos tu palabra para ser llenos y dependemos plenamente de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a compartir una palabra que es muy conocida y vamos a leer los versículos. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniese a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Seguimos en el capítulo 3. Versículo 6. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro del horno de fuego ardiendo, por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro del horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Vamos a leer todo el pasaje, pero quiero separarlo en 3 partes. Voy a quedarme en este versículo hasta el 12. Porque como son 30 versículos es larguísima la historia, pero los vamos a leer a todos, pero vamos a ir viéndolo por parte. Aquí vemos como el rey levanta la estatua y la idea era que todos se postren a adorarla. Pero justamente entre esas personas estaban 3 jóvenes que no se postraron a adorar cuando había sido determinado, me pica la garganta, había sido determinado que cada uno, al sonar la trompeta, la flauta, el tamboril, la zampoña, se postre a adorar a esta estatua que el rey había hecho, que era muy, muy grande. Y justamente se encontraban entre ellos 3 cristianitos, 3 cristianos. Vino uno a acusarlos y dijeron: estos 3 cristianos no se postran a adorar. Y encima son estos 3 cristianos que los habías puesto vos
para gobernar en las provincias. Vamos a seguir. Entonces, estoy en el Daniel capítulo 3:13, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey, los mandó a llamar. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios? ¿Ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Vamos a ir a la primera parte, porque dice esta parte que el horno se había calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Esta es una palabra muy conocida, por lo menos para mí, que como maestro de escuela bíblica la he enseñado millones de veces. Pero cada vez que uno lee esta palabra, Dios tiene una directiva, un enfoque diferente. Y yo me hice varias preguntas el día que preparé esta palabra para compartirla contigo. Y me paré en varias cosas, y una de las cosas que pensaba es el horno 7 veces más caliente de lo acostumbrado. Mirá la ira que tenía el rey por la actitud de estos 3 hombres, que se mudó su rostro, dice, se desfiguró de la bronca que tenía, de la ira, y lo mandó a calentar al horno 7 veces. ¿Sabes qué? El número 7 es el número es un número del pensamiento y de la espiritualidad. El número 7 define el aprendizaje y el conocimiento. El número 7 es el número de la perfección. ¿Sabes por qué te comparto esto? Porque fíjate lo que dice el capítulo 1 del mismo Daniel 17. 1:17. Mirá lo que dice. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Sí? Esto cuando él le toca interpretar los sueños del rey. Y no había nadie que los podía interpretar sin que él le contase el sueño. Pero sin embargo, Dios le había dado tanto conocimiento. Se cumple lo que dice el versículo. Y te comparto también un pensamiento del libro de la escritora Connie Méndez, en su maravilloso número 7, se llama su libro. Y ella dice que Dios creó el mundo en 7 días y deberíamos reconocer un poder especial de la cifra. Asimismo, nos recuerda y nos señala que al número 7 como una ley que rige al universo. Este es el pensamiento de la escritora y metafísica venezolana Connie Méndez. Mirá qué interesante, ¿no? Evidentemente se tomó el tiempo para estudiar el número 7, el significado, 7 días, se tomó el tiempo. Vamos a avanzar entonces ahora con el versículo 20 al 25, mirá lo que dice. Esta es la segunda parte. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con
sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego, y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Hasta aquí, falta uno más. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Vamos a ver esta segunda parte. Dice que el mandato del rey, fue que mandó a buscar a hombres vigorosos, o sea, hombres fuertes, de su ejército, para que los aten a estos tres hombres, a Sadrach, Mesach y Abed-nego, y los tenían que echar adentro del horno ardiendo. Y no nos olvidemos que justamente el horno, dice la palabra, que estaba calentado 7 veces. Parate y pensá en tu mente en esto, 7 veces de lo acostumbrado. Entonces, dice el versículo 21, entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. O sea, los ataron con ropa y todo. Con toda su ropa los ataron y los echaron, así como estaban, vestiditos. Versículo 22. Y como la orden del rey era apremiante, o sea, había que correr a cumplir la orden, a obedecerla, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. O sea, el fuego era tan caliente, pero tan caliente, que los hombres que levantaron a estos tres varones se quemaron al acercarse al horno. Y yo estaba meditando en esta palabra, porque mirá que la he enseñado muchas veces a los niños, pero hoy estoy viéndole otro enfoque, ¿sí? Le estoy dando otro enfoque. Y yo pensaba lo que dice el versículo 23, fíjate. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Y mi pregunta es en esta mañana, y te pregunto a vos, ¿cómo puede ser que estos hombres, cuando los levantan para echarlos, estos mueren quemados, y estos que caen están vivos? O sea, caen vivos. La verdad, sin lugar a duda, Dios tiene un humor maravilloso. Y una de las cosas que amo del Señor es lo siguiente. Estos caen vivos, y estos que quedan afuera, obedeciendo la orden del rey, son muertos, son quemados. Mirá a qué altura estaría el horno tan caliente. Pero me mata el humor de Dios. Porque justamente cuando ellos caen vivos adentro del fuego. Y vengo a decirte de parte de Dios que no importa la situación, no importa el problema, no importa en el horno en el que te encuentres, no importa el calor, la preocupación, la enfermedad, la depresión que te asiste, el desánimo, no importa cuál sea tu horno en esta mañana, yo vengo a decirte de parte de Dios que así como cayeron estos hombres vivos, vos también estás vivo, estás viva. ¿Sí? Estás vivo.
Y el mismo que guardó a estos hombres para que cayesen vivos en medio del horno de fuego, te va a guardar a vos, te va a cuidar de esa misma manera. Tal vez estás en el horno, tal vez tengas un horno especial, el problema, la dificultad, una adicción, el desánimo, no importa cuál sea tu horno, ¿sí? Porque ahí estás en este momento, pero de ahí también te va a sacar Dios, de ahí también te va a sacar Dios. Porque el mismo Dios en el cual estamos confiando es el Dios que sacó a estos 3 jóvenes y los guardó. Fíjate cómo sigue esto. Versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y vamos a hacer un paréntesis aquí, porque el rey dice que estaría durmiendo y se levantó espantado. Y el espanto es un miedo, cuando uno está dormido, que se levanta súbitamente, como que un susto te despertó, una cosa así, es intenso. Pero dice que el espanto es con fundamento sobrenatural y que muy raramente, desaparece con el discurso de lo que uno razona, porque es como que no, en el medio del espanto tu razonamiento es ilógico, eso quiere decir. Fíjate lo que dice el 25. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en el medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. O sea, el rey estaba durmiendo, se levanta asustado y va a ver cómo estaban los 3 jóvenes que los habían echado al horno de fuego. Y él dice que ve 4 y encima se pasean. Veía 4 hombres sueltos, pero no los habían echado atados. Y paseando. Amo el humor de Dios. Amo el humor de Dios. Dice, se pasean. Es como que ellos estarían en la sala de su casa charlando. No estaban en el horno. Esto nos tiene que abrir la cabeza en esta mañana. Evidentemente Dios estaba controlando el fuego, la situación, porque hay una realidad de parte de Dios. Quiero decirte de parte de Dios que cuando vos estás en medio del problema, en medio de tu horno, de ahí Dios te va a sacar. Porque Dios es un Dios que no se hace el otro cuando nosotros estamos en medio del problema. No se hace el otro, no mira para otro lado. Dios te asiste, Dios te abraza, Dios te cuida, Dios te guarda. No importa cuál sea tu horno en esta mañana, Él está contigo, eso es lo más importante. Él está contigo, pon esta palabra en tu corazón, Él está contigo en medio del problema, en medio de ese horno de fuego. Que se llame como se llame, Él está contigo. Así como está conmigo en medio de mi horno, de mi problema, Él está contigo. Avanzamos, mira. Los habían echado atados. Y te voy a compartir una revelación. Porque yo le pregunté al Señor. ¿Sí? Le pregunté. ¿Cómo puede ser posible que cayeron atados, pero sus ropas no se habían quemado, ellos no se habían quemado, pero andaban sueltos, dice? Porque dice que se paseaban. Entonces, yo le dije, Señor, ¿qué es las ligaduras, las ataduras, con lo que los habían atado, las cuerdas? Y Dios me lo reveló. ¿Sabe lo que me dijo? Que Él quemó las cuerdas, las sogas con las que habían sido atados,
y ellos andaban libres, porque este es el símbolo de que Dios, en medio del problema, Él quema esas ataduras, Él quema con lo que te está atando, Él lo quema para que vos estés en libertad y te sientas en libertad. Aún en medio del horno vos podés experimentar esa libertad, podés experimentar esa paciencia, ese gozo, podés experimentar que el problema está, pero sabés quién está con vos. Por eso te digo de parte de Dios, si estás en el problema, Dios está quemando ese yugo, cortando esas cadenas, cortando esa soga que te tiene atado, en medio del horno. En medio del horno, Él está trabajando. Él está trabajando con vos como está trabajando conmigo. Te digo de parte de Dios, Dios está en medio del horno contigo, quemando todo aquello que te ata, todo aquello que te perturba, todo aquello que no te deja vivir en libertad, lo está quemando. Esta es una revelación que Dios me dio a mí. Vamos a continuar. Fíjate lo que dice Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esta es una promesa de Dios para vos y para mí. Ni la llama arderá en ti. Ahora vamos a ver la tercera parte. Hoy tengo sed. Versículo 26 al 30. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron del medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay otro Dios que pueda librar como este. Entonces el rey Nabucodonosor engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Mirá qué lindo final, pero vamos a retomar a partir del 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo, llama a los 3 jóvenes, siervos del Dios Altísimo, les dice: salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron del medio del fuego. Pregunta: ¿quién sacó a estos 3 hombres del medio del fuego? ¿Cómo salieron cuando el rey los llama? Te vengo a decir de parte de Dios que de ese horno de fuego Él también te va a sacar a vos. De ese horno de fuego, llámese como se llama, Él se va a encargar de sacarte. Así como se encargó de sacar a estos 3 hombres del medio, no solamente de guardarlos en medio del problema, en medio del fuego, de la llama que ardía, sino también se encargó de sacarlos. Él se encargó de sacarlos, como se va a encargar de sacarte a vos de adelante, sacarte de adelante, afuera, que salgas de ese horno. Y vas a salir encima como se cumple la palabra acá. Mirá lo que dice. Se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones
como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Todos sabemos que cuando nos quemamos con algo, en los incendios la gente muere muchas veces, no sale vivo. Que las ropas, las carnes se queman. Inclusive, me quemé hace poco con el horno y me quedó una manchita acá marrón. O sea, siempre quedan cicatrices, quedan visibles la cicatriz del quemado. Pero dice la palabra que estos hombres no solamente tenían las ropas intactas, su pelo no tenía ni siquiera olor a quemado. ¿Quién los guardó? El mismo que te va a guardar a vos, el mismo que me guarda a mí, el mismo. Fíjate lo que dice el Salmo 50:15. E invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. En medio del horno es cuando más tenemos que clamar. En medio del horno es donde Él está con nosotros. En medio del horno es cuando Dios te guarda, Dios te cuida, Dios te protege. En medio del horno. A nadie le gusta estar en el horno. A nadie. A mí tampoco. Pero si estamos en medio del horno, Dios está con nosotros. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Que Él prometió guardarnos, estar con nosotros y asistirnos. Entonces el rey Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en Él. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Acordate de Salmo 50:15. Que confiaron en Él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios. Estos tres jóvenes, que no había sido muy fácil su vida en el capítulo 1, cuando son jóvenes que habían sido tomados en cautividad, no era fácil sus vidas. Pero también vemos en el capítulo 2 que ellos deciden también guardar su corazón. Capítulo 1 y capítulo 2 deciden guardar su corazón para adorar a Dios y confiar en Él. Esa es la diferencia de estos hombres. En medio del problema ellos confiaron, en medio del horno confiaron, antes y después del horno confiaron. En esta mañana yo te quiero decir, estás en el horno, tenés que confiar en Él. Tenés que confiar. ¿Sabes por qué? Porque esto sigue, mirá. El mismo rey reconoce que el Dios de estos jóvenes es un Dios poderoso. Es un Dios que no los abandonó en medio del problema, en medio del horno de fuego ardiendo. Y tiene que reconocerlo porque el capítulo 1 y 2, él ya sabía que estos eran siervos de Dios. Y sabían a quién adoraban, y aún así los mandó a que se cocinen en medio del horno. El rey ya sabía quiénes eran ellos, y sin embargo aún así los mandó al horno. Y Dios una vez más salió al encuentro de estos tres jóvenes que confiaron. De la misma manera que tenés que confiar vos para que el Señor salga a tu encuentro. Confiar, confiar. Que aquel que te echó en el horno, Dios va a estar ahí con vos para ayudarte, para sacarte y socorrerte. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación y lengua que dijere blasfemias contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay otro Dios como su Dios. El mismo rey está reconociendo que no hay otro Dios como el Dios de ellos.
Cualquiera que se levante a hablar o maldecir, dice que iba a ser destruida su casa, su familia, convertida en ruinas, porque no había otro Dios como el Dios de ellos. O sea, en medio del horno Dios te va a acompañar. En medio de ese fuego Dios te está acompañando. Porque no hay otro Dios más poderoso que nuestro Dios. Es el Dios que los sacó a ellos, es el Dios que te saca a vos del horno, es el Dios que me saca a mí del horno. Porque en el horno no nos gusta estar, a ninguno nos gusta estar en el horno, a ninguno. Pero muchas veces estamos en el horno. Pero también hay algo más. Si Dios permitió que estés en el horno, Él mismo te va a sacar de ese horno. Él mismo te va a sacar, porque Dios no cambia. Mirá lo que dice Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no varía, Él no cambia. Si Él los sacó a estos tres jóvenes del horno, te puede sacar a vos y me puede sacar a mí. Porque de ese horno en el que te encontrás, Dios te va a sacar. Dios te va a sacar. Yo suelto esta palabra sobre tu vida. Dios te saca de ese horno. Solamente confía. Solamente confía. Dios te saca del horno. Toma esta palabra en tu corazón. Dios te saca del horno. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambió. Dios no cambió. Te animo a confiar en esta mañana porque Dios no cambió. No cambió. Este Dios de Sadrach, Mesach y Abednego es el mismo Dios, tuyo y mío. No cambió. De esta misma manera, Dios hace con las personas, justamente, sacándolas del horno para que su nombre sea glorificado, para que su nombre sea exaltado. Dios está en este tiempo trabajando en personas para que le crean, para que le crean. Él quiere ser levantado en alto, como siempre. Tu testimonio de que Dios te saca del horno tiene que ser altísimo, como era para estos hombres. Estos hombres confiaron y Dios los sacó. Y el rey mismo declaró que no había otro Dios. Entonces en esta mañana yo te animo a confiar